La leyenda negra. Un concepto que ha sobrevivido al paso de los siglos, consolidándose como una imagen distorsionada y sombría de la España del siglo de oro. Pero, ¿qué es exactamente esta leyenda y por qué su eco sigue resonando con tanta fuerza en la actualidad? Se conoce como leyenda negra a la serie de mitos, exageraciones y relatos sesgados que se lanzaron contra el Imperio español a partir del siglo XVI. No fue un accidente histórico, sino una de las campañas de desprestigio y propaganda más eficaces de la historia, orquestada por rivales políticos que necesitaban retratar a España como una nación intrínsecamente cruel, intolerante y atrasada. Para entender su origen, debemos mirar al mapa. Bajo el reinado de los reyes católicos y más tarde de los Habsburgo, España se convirtió en la primera potencia global, dominando territorios en Europa, América y Asia. Pero el poder genera miedo. Para naciones como Inglaterra, los Países Bajos y Francia, España no era solo un rival territorial. Era un gigante católico que amenazaba su supervivencia y sus ambiciones. Uno de los grandes motores de esta narrativa fue la Inquisición española. Si bien la institución ejercía un control riguroso de la ortodoxia, la propaganda protestante, especialmente la anglosajona y neerlandesa, elevó las cifras y los métodos a niveles de terror casi ficticios. Las famosas ilustraciones de torturas y autos de fe se convirtieron en el meme de la época, imágenes grabadas en la mente de toda Europa para presentar a los españoles como fanáticos sanguinarios. El otro gran pilar fue la conquista de América. Aquí, los enemigos de España utilizaron las propias críticas internas del imperio como arma. El caso más famoso es el de Bartolomé de las Casas, cuyos escritos denunciando los abusos contra los indígenas fueron traducidos y exageradamente ilustrados por grabadores como Theodore de Bray. Lo que era un debate moral y legal dentro de España sobre los derechos de los nativos fue exportado al mundo como la prueba de un sistema inherentemente genocida. La clave del éxito de la leyenda negra fue tecnológica. La imprenta permitió que panfletos y libros llenos de sensacionalismo circularan masivamente. Por primera vez en la historia, una guerra no se libraba solo en los campos de batalla con acero, sino en el papel con relatos diseñados para deshumanizar al enemigo. Hoy en día, a pesar de que la historiografía moderna ha desmentido gran parte de estas exageraciones, la leyenda negra sigue viva en el cine, la literatura y la cultura popular. Ha dejado de ser una herramienta de guerra para convertirse en un sesgo histórico que todavía condiciona cómo el mundo, y a veces los propios españoles, perciben su pasado. En este documental nos proponemos desentrañar los orígenes y las implicaciones de esta narrativa. No buscaremos blanquear la historia sino entenderla. Analizaremos las fuentes, desmitificaremos las acusaciones y buscaremos la verdad que quedó sepultada bajo siglos de propaganda. Acompáñanos en este recorrido para descubrir qué hay de cierto y qué de mito detrás de la leyenda negra de España. Para entender por qué surge la leyenda negra, primero debemos visualizar el escenario. Estamos en los siglos XVI y XVII. No es solo un país, es el apogeo del Imperio español. Hablamos de la primera potencia global de la historia, un imperio donde literalmente no se ponía el sol. España no solo dominaba territorios en Europa, América, África y Asia, marcaba el ritmo de la política, la economía y la fe de todo el planeta conocido. Todo arranca con la unión de los reyes católicos, Isabel y Fernando. Este matrimonio blindó la península, pero fue el viaje de Colón en 1492 el que cambió el tablero de juego para siempre. Poco después, bajo Carlos I y Felipe II, el imperio alcanza su cenit. Desde las selvas de América hasta las especias de Filipinas, pasando por los campos de batalla de Flandes y las ciudades de Italia. La colonización de América fue el combustible de este motor. El oro, y sobre todo la plata de minas como Potosí, convirtieron a la monarquía hispánica en el banquero y el gendarme de Europa.
La Casa de Contratación de Sevilla era el corazón que bombeaba esta riqueza. Pero, como suele ocurrir, un gran poder conlleva grandes enemigos. Este dominio absoluto generó recelo, miedo y envidia en el resto de potencias europeas. Y cuando no puedes vencer a un gigante en el campo de batalla, buscas otra forma de herirlo, destruyendo su reputación. El caldo de cultivo perfecto fueron la religión y la propaganda. Aquí entran dos factores explosivos. Primero, la Inquisición, fundada en 1478. Aunque su objetivo era la unidad religiosa tras la Reconquista, sus métodos y el secretismo se convirtieron en la munición perfecta para que sus enemigos pintaran a España como una tierra de fanatismo y oscuridad. Segundo, y crucial, la Reforma protestante. Mientras media Europa, Inglaterra, Países Bajos y partes de Alemania, rompía con el Papa, España se erigió como la espada de Roma. Felipe II no solo defendía un territorio, defendía una fe. Esto convirtió la guerra política en una guerra espiritual. Para un protestante holandés o inglés, luchar contra España no era solo política, era una lucha del bien contra el mal, y para ganar esa lucha necesitaban propaganda. Las tensiones estallaron en dos frentes icónicos que cimentaron la leyenda negra. Por un lado, el desastre de la Gran Armada en 1588 contra Inglaterra. Aunque fue un revés militar, la propaganda inglesa lo magnificó, acuñando el término irónico de Armada Invencible para humillar a los españoles y presentarlos como un gigante soberbio y cruel. Por otro lado, la Guerra de los 80 años en los Países Bajos. Aquí, la imprenta jugó un papel fundamental. Los rebeldes holandeses, liderados por figuras como Guillermo de Orange, difundieron panfletos y grabados masivamente. Representaban a los tercios españoles no como soldados, sino como monstruos sedientos de sangre. Episodios como el saqueo de Amberes se exageraron y difundieron por toda Europa para justificar su rebelión. Finalmente, el Nuevo Mundo. Aquí ocurre algo irónico. España fue el único imperio que se cuestionó a sí mismo la legitimidad de su conquista, creando leyes protectoras como las leyes de Burgos o las leyes nuevas. Sin embargo, las denuncias internas de frailes españoles como Bartolomé de las Casas, que buscaban mejorar el trato a los indígenas, fueron secuestradas por las potencias extranjeras. Inglaterra y Francia utilizaron la autocrítica española, la sacaron de contexto y la usaron como prueba de que el imperio español era intrínsecamente perverso, ocultando sus propios abusos coloniales bajo esta cortina de humo. El auge del imperio español, con sus luces y sus sombras, creó la tormenta perfecta. La combinación de hegemonía militar, defensa del catolicismo y la aparición de la imprenta permitió que la propaganda antiespañola se convirtiera en una verdad aceptada. España escribía la historia, pero sus enemigos escribían la leyenda. En el próximo vídeo entraremos en el detalle de los dos grandes pilares de este mito. ¿Fue la Inquisición tan sangrienta como nos contaron? ¿Y qué hay de verdad y mentira en la narrativa de la conquista? Suscríbete para no perdértelo. Si hay un símbolo que define la leyenda negra de España, ese es la Inquisición. Durante siglos ha sido retratada como la encarnación absoluta de la crueldad y el fanatismo. Pero, entre las imágenes de torturas en mazmorras oscuras y ejecuciones masivas, surge una pregunta necesaria. ¿Cuánto de lo que creemos saber es historia y cuánto es propaganda de guerra? La Inquisición española fue fundada en 1478 por los Reyes Católicos. Y aquí viene el primer dato clave. Su objetivo no era perseguir a judíos o musulmanes practicantes, sino vigilar a los propios cristianos. España vivía un momento único. Tras siglos de convivencia, había miles de conversos, judíos bautizados. La corona temía que muchos de ellos siguieran practicando su antigua fe en secreto. La Inquisición nació para garantizar la unidad católica dentro de la propia Iglesia
años antes incluso de la expulsión de los judíos en 1492. La imagen terrorífica que tenemos hoy fue fabricada, en gran parte, por los enemigos políticos de España. Imprentas en Inglaterra y los Países Bajos producían grabados de máquinas de dolor y autos de fe multitudinarios para retratar al Imperio español como un monstruo sediento de sangre. Pero los archivos históricos cuentan otra historia. Entre 1478 y 1834, más de 350 años, los estudios modernos estiman que fueron ejecutadas entre 3.000 y 5.000 personas. ¿Es una cifra trágica? Sin duda. ¿Es el genocidio de millones que cuenta la leyenda? Absolutamente no. Para entenderlo, hay que mirar al resto de Europa. Mientras la Inquisición española imponía normas estrictas para limitar la tortura, que rara vez se usaba y siempre con médico presente, en la Inglaterra de Enrique VIII o en la Alemania luterana, la persecución de disidentes y la quema de brujas se contaban por decenas de miles. Un dato revelador: la Inquisición española fue de las pocas instituciones en el mundo que no creía en la brujería. La consideraban un delirio mental, salvando así a miles de mujeres que en el norte de Europa hubieran terminado en la hoguera. De hecho, las cárceles inquisitoriales eran tan superiores a las civiles que hubo presos comunes que blasfemaban a propósito solo para ser trasladados a ellas. La Inquisición era, ante todo, una burocracia obsesiva. Anotaban cada palabra, cada juicio y cada sentencia. Gracias a esos papeles sabemos hoy que muchas veces actuó para frenar linchamientos populares, ofreciendo un juicio reglado donde la defensa era posible, algo inaudito en la época. Sin embargo, España perdió la batalla del relato. El protestantismo utilizó la Inquisición como el arma perfecta para deslegitimar al poder español. Obras como La Apología de Guillermo de Orange cimentaron la idea de una España bárbara, una imagen que la cultura pop, desde la literatura gótica hasta el cine de Hollywood, se encargó de perpetuar. La Inquisición española fue una institución de su tiempo, intolerante y severa según nuestros estándares actuales. Pero no fue la anomalía sangrienta que nos han contado. Fue un tribunal legal en un mundo violento, cuya historia real ha quedado sepultada bajo siglos de exageraciones. Para comprender nuestro pasado, el primer paso es atreverse a separar los hechos de la leyenda. La llegada de los españoles a América en 1492 no fue un simple descubrimiento. Fue el inicio de una transformación sísmica para las civilizaciones indígenas. Es innegable que hubo violencia, explotación y un choque cultural dramático. Sin embargo, la historia que nos han contado sobre estos abusos no siempre encaja con la realidad. Muchos de los relatos que damos por ciertos fueron, en realidad, moldeados por intereses políticos y la propaganda de potencias rivales que buscaban debilitar al Imperio español. El gran arquitecto de esta imagen negativa fue, irónicamente, un español, Bartolomé de las Casas. En su obra Brevísima relación de la destrucción de las Indias, este fraile denunció masacres y tratos inhumanos. Aunque su intención era noble, proteger a los nativos, sus escritos fueron utilizados como arma política. Enemigos de España, como holandeses e ingleses, tomaron estas denuncias, las exageraron y crearon grabados terroríficos para construir una narrativa de barbarie única en la historia, la llamada leyenda negra. ¿Hubo abusos? Sí. El sistema de encomiendas fue duro y las epidemias involuntarias, como la viruela, aniquilaron a millones, mucho más que las espadas. Pero aquí está el matiz que a menudo se olvida. España fue el único imperio que se detuvo a cuestionar su propio derecho de conquista. Se promulgaron las leyes de Burgos en 1512 y las leyes nuevas en 1542, que prohibían la esclavitud indígena y reconocían a los nativos como súbditos de la corona con alma y derechos. Aunque la aplicación de estas leyes fue imperfecta y difícil a miles de kilómetros de distancia,
el marco legal existía, algo impensable en otras colonizaciones. Mientras la propaganda señalaba a España, potencias como Inglaterra o Francia aplicaron en el norte un modelo de exclusión. Allí no hubo integración ni leyes protectoras. Las comunidades indígenas fueron desplazadas o eliminadas sistemáticamente. España, en cambio, apostó por un modelo distinto, el mestizaje. Fomentado por los reyes católicos, la mezcla biológica y cultural creó una nueva sociedad. Si el objetivo hubiera sido el exterminio, la América hispana de hoy no tendría la demografía que tiene. Entonces, ¿por qué España tiene tan mala fama? Todo se reduce a la geopolítica. España era la superpotencia hegemónica, el imperio donde nunca se ponía el sol. Los Habsburgo defendían el catolicismo frente al protestantismo en las guerras de religión europeas. Tras la derrota de la Armada Invencible en 1588, la guerra se trasladó al papel. Inglaterra y los Países Bajos utilizaron la imprenta para retratar a España no solo como un enemigo religioso, sino como un monstruo sediento de sangre en América. Era una guerra de marketing, pintar al enemigo de villano para justificar las propias acciones. El trato a los pueblos indígenas fue duro y traumático, propio de una conquista del siglo XVI, pero no fue el genocidio sistemático que narra la leyenda. Analizar la historia sin pasiones nos permite ver que, detrás de las acusaciones de tiranía, se escondía una feroz lucha por el control del mundo. La historia no es de blancos y negros, sino de una inmensa escala de grises. En el corazón de la leyenda negra se encuentra una de las armas más potentes de la historia moderna, la propaganda. Fue una narrativa deliberadamente diseñada por los enemigos de España para desacreditar al imperio más poderoso de su tiempo. Estas historias no eran pura fantasía. A menudo se basaban en hechos reales, pero eran magnificadas, distorsionadas o directamente inventadas para destruir la reputación de España a nivel global. Entre los principales arquitectos de esta imagen encontramos a figuras clave en los Países Bajos, como Guillermo de Orange. En su famosa Apología, transformó el conflicto político en una lucha moral, documentando y exagerando lo que él consideraba atrocidades de la ocupación española. Sus escritos pintaron a las tropas de los tercios no como soldados, sino como monstruos sedientos de sangre, cimentando la percepción de un imperio despiadado. Pero si hubo un golpe visual definitivo, fue el de Théodore de Bry. Este grabador y editor protestante nunca pisó América, pero ilustró de forma vívida y sensacionalista los supuestos abusos españoles basándose en los escritos de Fray Bartolomé de las Casas. Aquí está la clave. Aunque de las Casas escribía con la noble intención de denunciar errores para mejorar el trato a los indígenas, sus relatos fueron secuestrados y descontextualizados por las potencias rivales para atacar a la monarquía hispánica. Estas obras, especialmente los grabados de Bry, fueron bestsellers de la época. Se tradujeron y distribuyeron masivamente, sobre todo en territorios protestantes. Las imágenes de torturas y esclavitud eran el combustible perfecto para justificar moralmente la guerra contra España. Detrás de todo esto había pura realpolitik. Inglaterra, Francia y los Países Bajos necesitaban frenar la hegemonía española. En Inglaterra, Isabel I utilizó esta propaganda para justificar sus ataques piratas y elevar la moral nacional frente a la Armada Invencible en 1588. Los españoles pasaron a ser retratados en la cultura popular inglesa como fanáticos religiosos y tiranos oscuros, una imagen que, sorprendentemente, perduraría siglos. En los Países Bajos, el terror español se convirtió en identidad nacional. Sucesos trágicos como el saqueo de Amberes en 1576 fueron explotados al máximo por la prensa local para ganar apoyo internacional y demonizar la presencia española. Nada de esto habría sido posible sin una tecnología clave: la imprenta, lo que podríamos llamar el Twitter del siglo XVI.
Al igual que las redes sociales hoy, los panfletos y grabados permitieron que las fake news del siglo XVI se viralizaran a una velocidad nunca vista. Esto permitió que la imagen negativa se incrustara en el subconsciente europeo. Curiosamente, esta propaganda aplicó un filtro selectivo. Ignoró deliberadamente las leyes de Indias, pioneras en derechos humanos, el mestizaje o la fundación de universidades mucho antes que sus rivales. Estas omisiones no fueron accidentales, eran necesarias para mantener al villano de la historia. En definitiva, la propaganda antiespañola no fue solo un producto de su tiempo, fue una estrategia militar más. Aunque lograron dañar la reputación del imperio durante siglos, hoy estos documentos nos sirven para recordar una lección valiosa. La historia siempre puede ser manipulada cuando hay intereses políticos en juego. Con esto, cerramos el ciclo sobre la leyenda negra, todo un recordatorio de cómo la historia puede ser moldeada por intereses políticos y cómo esas narrativas pueden perdurar durante siglos, influyendo en nuestra percepción del pasado y del presente. Sin embargo, también nos invita a cuestionar esas versiones simplificadas y a explorar las complejidades de nuestra historia con una mirada más crítica y profunda. El Imperio Español fue mucho más que las sombras proyectadas por la leyenda negra. Fue un crisol de culturas, un motor de descubrimientos y un actor central en la historia global. En este viaje hemos explorado una parte controvertida de su legado, pero aún queda mucho por descubrir, debatir y valorar. Si te apasiona conocer más sobre la historia de España, desde su grandeza imperial hasta sus matices menos conocidos, te invitamos a seguirnos. Aquí encontrarás más contenido que busca arrojar luz sobre nuestro pasado, desmontar mitos y reivindicar el papel de España en la historia del mundo.